creemos que es el momento de hacer balance de lo que ha dado de sí este Gobierno en el Congreso de los Diputados, aunque lo cierto es que es difícil hacer balance de la nada. El Congreso ha aprobado en todo el año 23 textos legales, en concreto una reforma constitucional, la del artículo 49, 7 leyes ordinarias, 7 leyes orgánicas y 8 reales decretos leyes. Y cuando el Gobierno habla de 25, se refieren al total de la legislatura, porque se convalidaron 2 reales decretos leyes a finales de 2023. Pero el balance anual de este 2024 son 23 textos legales aprobados por la Cámara. 23. Esa es la cifra del balance. ¿Qué quiere decir esto históricamente? Pues algo muy sencillo, que en 2024 ha sido el año no electoral con menos leyes aprobadas en España. 2024 ha sido el año no electoral con menos leyes aprobadas en España. Es decir, el año en el que las Cortes Generales han sido menos útiles para el conjunto de la sociedad española. En todo el periodo desde la Constitución del 78 solo ha habido 2 años con menos leyes aprobadas. El 2008, con unas elecciones generales, y el 2016, que empezó constituyendo la Cámara tras las elecciones de diciembre de 2015, que tuvo otras elecciones después, en julio, y que no tuvo un presidente investido hasta octubre. Por lo tanto, incluso la mayoría de los años en los que el Congreso pasó meses disuelto por unas elecciones generales han tenido más leyes aprobadas que este año 2024, en el que el Congreso ha estado todo el año en funcionamiento. El problema es que quien no ha estado en funcionamiento ha sido el Gobierno de España, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez. Y en el último pleno lo volvimos a comprobar. Prometer todo a todos ya no da más de sí. De hecho, el Congreso sí ha estado funcionando. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular ha trabajado mucho, pero se ha encontrado con el muro del Gobierno y el muro de Francina Armengol. Hemos conseguido que el Congreso tome en consideración 6 proposiciones de ley impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular. La de la ELA está aprobada, pero otras 5 siguen en el congelador de Armengol, paralizadas en un plazo perpetuo de presentación de enmiendas. Lo mismo ocurre con las proposiciones de ley que se toman en consideración en la Cámara Alta, en el Senado. Aunque de allí salgan con votos a favor de casi todos los grupos, aquí se bloquean permanentemente y son ya 14 las que mantiene bloqueadas y paralizadas la señora Armengol. Y luego tenemos otras 5 proposiciones de ley que ni siquiera hemos podido llevar a pleno para su toma en consideración porque el Gobierno directamente las veta, impide su tramitación parlamentaria. Unos vetos que se han aprobado en contra del criterio del Tribunal Constitucional y de los letrados de la Cámara, que han advertido que no afectan al presupuesto en vigor y, por tanto, no pueden vetarse. Aún así, la mesa de la Cámara las ha vetado. En total, entre las paralizadas y las vetadas, tenemos un total de 24 leyes del Partido Popular bloqueadas por el Gobierno y bloqueadas por Francina Armengol. 24 leyes del Partido Popular bloqueadas por Armengol o vetadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este es el dato que resume el año parlamentario. Hay ya más leyes del PP bloqueadas que leyes aprobadas por el Gobierno en este año 2024. Más leyes bloqueadas del PP que las aprobadas por el Partido Socialista. La principal actividad del Gobierno en el Congreso es bloquear las leyes del Partido Popular y para eso cuenta con la colaboración de una presidenta que tendría que haber dejado de serlo hace ya bastante tiempo por estar metida hasta el cuello en el mismo caso de corrupción por el que ahora va a tramitar un suplicatorio a otro compañero, a un compañero de fatigas de la señora Armengol, al señor José Luis Ábalos. Y mientras el Gobierno saca adelante menos leyes de las que le bloquea al Partido Popular, nosotros hemos seguido impulsando iniciativas.
En este año hemos aprobado más de 200 acuerdos a propuesta del Partido Popular. Más de 200 acuerdos entre proposiciones no de ley y mociones. Más de 200. Y más de la mitad, unas 110, sin el apoyo del Partido Socialista. Demostrando también ahí que no hay mayoría de gobierno en España. No la hay. Hemos sacado adelante acuerdos en materia de política fiscal, en materia de política exterior o en asuntos institucionales. Y ha quedado claro que esta era una legislatura para intentar hacer reformas transversales, como propuso Feijóo en su investidura, y no para gobernar desde un lado del muro, como propuso Pedro Sánchez en la suya, porque no existe esa mayoría progresista que necesitaba realmente para impulsar su agenda ideológica sectaria. La pregunta que hay que hacerse en este contexto es: ¿para esto llevó Sánchez al Partido Socialista a traicionar todos sus principios con temas tan graves como la amnistía? ¿Para esto? ¿Para un resultado tan pobre? Ha obligado a su partido a pasar el ridículo de aplaudir todo lo contrario de lo defendido en campaña electoral y solo ha conseguido formar el gobierno que menos leyes ha sido capaz de aprobar en un año completo. Una coalición que ha tenido incluso que retirar un proyecto de ley porque no lo apoyaba ni siquiera la mitad del Gobierno, como pasó en mayo con la ley del suelo y hemos podido comprobar todos aquí. Yo creo que muchos socialistas pensarán que no ha valido la pena. Incluso algunos ministros también pensarán que no ha valido la pena. Y por eso no me extraña que les dé tanta rabia que, mientras ellos apenas consiguen aprobar nada, después de retorcer todos sus principios, el PP esté consiguiendo ganar votaciones y llegar a acuerdos simplemente proponiendo propuestas de nuestro programa electoral. El PP está logrando sacar adelante medidas que hemos defendido siempre y el PSOE sigue sufriendo para aprobar sus leyes aún después de ceder en lo que había prometido no hacer nunca. No me extraña que les duela tanto al señor Bolaños o a la ministra Alegría, pero no es culpa nuestra que los sacrificios del PSOE hayan salido tan baratos. Los acuerdos que deberían preocuparles son los que ellos no son capaces de conseguir, ni siquiera después de venderse por una investidura, no los que conseguimos nosotros limpiamente y en beneficio del conjunto de la ciudadanía. En consecuencia, lo que hemos visto en este año 2024 que acaba ya, ha sido a un gobierno en caída libre. Hemos visto a un gobierno en descomposición que quiere extender su podredumbre a las Cortes Generales del Estado. Como él está paralizado, quiere contagiar al Congreso y paralizarlo también, a ver si así no se nota la diferencia. El gobierno zombi quiere hacer del Congreso una institución zombi también. Y por eso sacan el congelador y los vetos cuando ven que las leyes del PP tienen los votos para salir adelante o cuando ven que sus leyes se tuercen como enmiendas del PP que consiguen los apoyos necesarios para fructificar. Armengol le ha regalado a Sánchez un menú de democracia a la carta. Las leyes que le interesan se votan y las que no les gustan se vetan. Un menú para que luego salgan los porcentajes que repite Patxi López o el señor Simancas. No, es que el 90% de lo que votamos lo ganamos, dicen desde el Partido Socialista. No, claro, así cualquiera, porque lo que ven que no van a ganar no permiten que se vote. Eso es lo que sucede en esta Cámara. Lo que ven que no va a salir o se retira o se paraliza o se veta. Esa es la democracia para el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Si una ley se tuerce en ponencia, pues no se lleva a comisión. Si la comisión se tuerce, se desconvoca una o dos veces, las que haga falta. Si la cosa se les despeja, se lleva a comisión a la 1 de la mañana, si es que fuese necesario. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado es la parálisis. Parálisis parlamentaria y parálisis del Gobierno. Ni salen las leyes del Gobierno, porque no tienen mayoría en el Congreso, ni salen las leyes que tendrían mayoría en el Congreso, porque las bloquea el propio Gobierno. Esa es la sinrazón
de la política nacional en estos momentos. Un gobierno con este panorama en cualquier democracia parlamentaria es un gobierno cadáver, es un fiambre político, un gobierno en rigor mortis. Por eso, si el gobierno entra en descomposición, los problemas del país también se pudren, porque nadie los aborda. Y estamos viendo varios ejemplos en estos momentos, en estos precisos momentos. Estamos viendo cómo la inmigración ilegal está reduciéndose en toda Europa, salvo en España. ¿Y por qué? Pues porque no hay gobierno al timón. Estamos viendo cómo los españoles siguen perdiendo poder adquisitivo por la subida del coste de la vida y la única respuesta que tenemos del Gobierno para este año 2025 que comienza es subir impuestos, subir cotizaciones o eliminar deducciones fiscales. O estamos viendo un ejemplo muy concreto, Muface, un ejemplo muy concreto de fracaso de gestión con la asistencia sanitaria que afecta a 1,5 millones de funcionarios de nuestro país. Una asistencia sanitaria de 1,5 millones de españoles, de empleados públicos, que está en el aire. Porque una ministra quiere cargarse el sistema y porque el ministro que tendría que defenderlo está dedicado a su carrera política personal. Y le importa más asegurarse el liderazgo del Partido Socialista aquí en Madrid que asegurarle a los funcionarios que van a mantener a su médico de toda la vida. En definitiva, si este Gobierno no se dedica a legislar ni se dedica a gestionar, ¿para qué lo quería Sánchez a tan alto precio? Pues, como diría su aspirante a sucesor, el señor Óscar Puente, para que todos bailen a su son. Para eso quería Pedro Sánchez mantenerse en el Gobierno.